tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Más Mundo. Mi nombre es Alicia Reto y estarán conmigo durante los próximos 60 minutos para brindarles toda la información de lo que pasa en el mundo, en el ámbito internacional. Empezamos de inmediato comentándoles que familiares de los desaparecidos en Perú reiteran su reclamo de justicia. Muchos son los casos, como el de Gisela Ortiz, que fue detenida junto a su hermano durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tenemos el informe que llega gracias a la cadena CNN de este y otros casos. Con más de la mitad de su vida dedicada a defender los derechos humanos, Gisela Ortiz dice estar cansada de explicar que ni ella ni su hermano fueron alguna vez terroristas. Tenía 20 años cuando el 18 de julio de 1992 Enrique desapareció de las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, donde ambos estudiaban. Junto con otros 8 estudiantes y un profesor fue secuestrado, asesinado y enterrado clandestinamente por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte integrado por miembros del ejército. 15 años después, el llamado caso La Cantuta es uno por los cuales el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de la matanza. Pese a que ya tenemos sentencias judiciales, no solamente la del caso Fujimori, sino también la de la Sala Penal Especial que juzgó a los Colina, donde nunca pudieron demostrar la participación de nuestros familiares o la vinculación con cualquier grupo subversivo. Pero desde los medios de comunicación siempre hay ese sembrar la duda. Pero por otro lado también reconozco que políticamente somos los enemigos del fujimorismo. En noviembre de 2001, menos de un año después de que el país recuperara la democracia, el gobierno nombró una comisión que investigó los 20 años de terror vividos por el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación anunció que los muertos habían sido 70.000, un número que para muchos es exagerado. Además, se dieron una serie de recomendaciones para resarcir a las víctimas. Yo sí creo que ha habido avances. Hay una ley de reparación, se ha creado un equipo especializado para la investigación forense del Ministerio Público, pero es insuficiente todavía, ¿no? Es insuficiente. O sea, es un proceso que no acaba. El gran pendiente creo que es ese, como me preguntaste al principio, los desaparecidos. Sofía Maher sugiere la creación de una oficina especializada en búsqueda de desaparecidos. La publicación del informe de la CBR, que registró 8.000 desaparecidos, animó a otras víctimas a denunciar, por lo que el número actual es de 15.000. También el número de fosas clandestinas se ha elevado de 4.600 a más de 6.000. Mientras no encuentran los cuerpos de sus familiares, las víctimas visitan este monumento llamado El Ojo que Llora, que reúne piedras con sus nombres. El sábado organizaron un evento para recordar los 10 años de la entrega del informe. Durante sus discursos, los familiares de las víctimas han reclamado por la falta de una política educativa que incluye en currículas de escuelas y universidades lo vivido durante 20 años de enfrentamiento interno. Recordarles duele, pero dicen que no hacerlo puede significar que la historia se repita. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. Bueno, importante entonces este trabajo para recordar que todavía en nuestro país existen 8.000 desaparecidos, aunque hay otras cifras que comentan que son 15.000 las personas desaparecidas, que no hay ni rastros de ellas y que definitivamente hay algo que hacer para el bienestar y para que su familia pueda sentir que han encontrado justicia. Amnistía Internacional ha lanzado la campaña Abre los Ojos por los Desaparecidos, que busca que el Estado peruano reconozca las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En esta campaña colabora nuestro compañero, el conductor Augusto Álvarez Rodríguez. Veamos. ¿Qué harías si un día tu hijo desaparece por agentes del Estado? O tu hermana, si de repente no regresa más. ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú, si un familiar tuyo sufre una desaparición forzada, tú no puedes solicitar su búsqueda ante el Comité de la ONU. Ayúdanos a conseguir que esto cambie. Firma la petición de Amnistía Internacional. Bien, ahí está, ustedes lo vieron, Augusto, el mensaje que él nos daba, que hay que estar atentos y pendientes de este tema para conocer más sobre esta campaña que lanzó Amnistía Internacional sobre los desaparecidos y su lucha por encontrar una solución, un apoyo a este tema. De inmediato vamos a conversar con el invitado que tenemos en estudios. Esta tarde nos acompaña Juan Carlos Lapuente, él es director ejecutivo de Amnistía Internacional Perú. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer tenerte esta tarde aquí. De igual manera, sí.
Bueno, interesante esta campaña, justo Augusto me la mostraba más temprano, porque realmente necesitamos abrir los ojos, ¿no es cierto? Sí. Sacarnos esta cortina, ¿no? Este tapaojos que tenemos, y no nos damos cuenta y no reflexionamos de una realidad con la que vivimos desde hace muchos años. Hablamos de 15.000 desaparecidos, personas que no han dejado rastro, y todo esto es a raíz de la guerra civil de nuestro país. Sí, Amnistía Internacional lanza esta campaña en Perú principalmente, obviamente para que los sucesos no se vuelvan a repetir, para que los hechos lamentables de las desapariciones forzadas no vuelvan a ocurrir en el país. Si bien es cierto, hay esfuerzos para poder alcanzar verdad, justicia y reparación, no solamente para los desaparecidos, sino todos los familiares, familiares alrededor de las víctimas, las personas que han muerto, ¿no? Cerca de 69.000 víctimas señalaba el informe de la Comisión de la Verdad, sino también para que justamente no vuelvan a ocurrir estos hechos. Y la campaña lo que busca es que el Estado peruano reconozca las competencias del comité, para el comité asociado a la Convención para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Ahora, ¿qué hace este Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas? ¿Cómo se aplicaría en las funciones del Estado peruano, ¿no? ¿Cómo ayudaría? ¿Cómo se ejecutaría? Todo pacto tratado normalmente tiene asociado un comité que busca que los estados implementen el tratado, en este caso la convención. Ya. El comité lo que ayuda es a ejercer cierta presión al Estado peruano para que implemente la adopción de la convención en la legislación peruana y los mecanismos de búsqueda y localización de las personas desaparecidas. También la reparación en el caso de los familiares, ¿no? Entonces, es un ente importantísimo a nivel internacional que ayuda a través de recomendaciones al Estado peruano y monitorea los avances que viene desempeñando para que esos hechos no se vuelvan a repetir, con miras a la implementación en la legislación peruana de los mecanismos de protección contra toda desaparición forzada. Bueno, cada vez que veo, la verdad, imágenes de desentierro, de búsqueda de personas, me toca muy de cerca porque mi familia también ha vivido lo mismo, pero ¿cuántas personas todavía están inmersas en este dolor? Yo tengo la cifra de que son 8.000 desaparecidos, tú me dices 15, ¿en realidad de cuántos desaparecidos en nuestro país hablamos? diferentes fuentes, pero se puede hablar hoy en el Perú de cerca de 15.000 personas desaparecidas, ¿no? Vinculadas a la violencia, al periodo de violencia política que vivió nuestro país. Hablamos desde el año 80 y hasta por todo tipo de casos, o sea, por masacres de repente o excesos de las Fuerzas Armadas o ataques de Sendero Luminoso o de ataques terroristas. Sí, convendría definir lo que es una desaparición forzada, ¿no? Es la privación de libertad seguida de la negativa o el ocultamiento o el reconocimiento de la privación de libertad por parte del Estado peruano de una persona. Es decir, se le sustrae la protección de la ley. En este caso, pues, los 15.000 desaparición forzada no solamente está relacionada a que sea cometida por un agente del Estado, sino también otras personas, bajo la omisión o aquiescencia, consentimiento por parte de autoridades estatales, ¿no? Sin la debida diligencia, por ejemplo, en la búsqueda, en la localización o en el reconocimiento de la privación de libertad para poder activar mecanismos de protección. Bueno, Juan Carlos, seamos sinceros, ¿cuánto en los últimos años se ha hecho para poder apoyar a todas estas familias, ¿no? A estas 15.000 familias que están en búsqueda de sus seres queridos y que no tienen ni rastro de ellos? Pues justamente las actividades en el marco conmemorativo de los 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad expresan de forma lamentable y con preocupación el incumplimiento de todas las reformas que planteaba la Comisión de la Verdad y el conjunto de reparaciones no solo colectivas que podrían significar un apoyo, una reparación, sino también las reparaciones individuales a todas las víctimas, ¿no? de la violencia política en nuestro país. Bueno, por ende, entonces es importante apoyar esta campaña que titula Abre los ojos por los desaparecidos, que busca, pues, ¿no es cierto?, que las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pueda, de alguna manera, entablar cierta conexión con el gobierno peruano y de esta manera poder ayudar a que estas personas puedan priorizar la búsqueda que necesitan. O sea, la Convención contra la Desaparición Forzada rige desde el año 2010, ¿no? O sea, por tanto, el comité entra en funciones a partir del año 2010.
Las competencias del comité, si bien es cierto es dar recomendaciones, también permite recibir quejas de ciudadanos peruanos o denuncias de ciudadanos peruanos para poder activar mecanismos internacionales que ejerce presión sobre el Estado peruano para poder realmente